La verdad es que tenemos muchos más registros sobre Jesús de Nazaret que sobre la mayoría de personajes históricos del siglo I. En total existen al menos 18 fuentes, 12 de las cuales son de origen no cristiano. Lo que hemos aprendido acerca de la resurrección a lo largo de los siglos está lejos de ser completo. Durante casi 2000 años, el mundo conoció solo una versión de la historia, la que terminaba en una tumba vacía. Crecimos creyendo que las últimas palabras ya estaban escritas, definitivas e incuestionables. Pero ¿y si los capítulos finales no se hubieran perdido por casualidad? ¿Y si, de hecho, hubieran sido ocultados deliberadamente? Lejos de Roma y de los concilios occidentales, los monjes etíopes llevaban una cuenta diferente. No se trataba de fragmentos ni leyendas, sino de pasajes enteros, escritos, conservados y ahora traducidos. Mientras la Biblia occidental cerraba su canon, Etiopía seguía leyendo. Mientras que otras tradiciones ajustaron los textos para alinearlos con las doctrinas, mantuvieron lo que no encajaba. El resultado es una narrativa de resurrección que no sirve para calmar a las instituciones, sino para cuestionarlas. No estamos hablando de agregar notas a pie de página a las escrituras. Es una versión de los hechos que redefine el significado de la resurrección, lo que hizo Jesús después de la muerte y por qué este conocimiento nunca debería haberse difundido. Occidente heredó un resultado seguro. Etiopía ha preservado un entorno peligroso. Estas traducciones no amplían la historia, la revelan. Sugieren que la resurrección no fue una victoria silenciosa, sino un punto de inflexión oculto a plena vista. Y ahora, justo cuando la gente empieza a cuestionar todo lo que les han enseñado, estas palabras resurgen. Lo que revelan estos textos sacude los cimientos de la narrativa misma. La Biblia que nunca ha sido reducida. La mayoría de las personas crecen creyendo que existe una sola Biblia, un libro único e inmutable, siempre el mismo desde su origen. Se enseña como una obra completa, definitiva e inalterable. Sin embargo, la historia cuenta una versión muy diferente. Mucho antes de que las iglesias modernas decidieran que debía incluirse o excluirse, las comunidades cristianas utilizaban una variedad de textos, cartas y enseñanzas. Algunas fueron debatidas, otras valoradas y algunas terminaron desapareciendo con el tiempo. La Iglesia Ortodoxa etíope siguió un camino distinto. En lugar de restringir sus escritos a lo largo de los siglos, mantuvo una colección mucho más amplia. Una de las más grandes y antiguas de África, esta iglesia enfrentó recientemente una división interna que generó semanas de tensión, conflictos e incluso restricciones en el uso de las redes sociales. Su canon bíblico contiene 81 libros, 15 más que la Biblia protestante y 8 más que la católica. Estos libros adicionales no son inventos recientes ni escritos marginales de la Edad Media. Muchos ya eran conocidos por los primeros cristianos en los primeros siglos después de la vida de Jesús, mucho antes de que los concilios eclesiásticos definieran lo que se consideraría escritura oficial. Mientras que las iglesias occidentales redujeron gradualmente su canon, a menudo en nombre de la claridad, la unidad o el control, los monjes etíopes hicieron lo contrario. Copiaron todo meticulosamente, a mano, generación tras generación. Incluso cuando el mundo exterior apenas era consciente de su existencia, estos escribas transmitieron los textos, enfrentándose a invasiones, guerras civiles, sequías y largos periodos de aislamiento de Europa y Oriente Medio. En los monasterios de piedra y las iglesias de montaña, estos manuscritos no eran tratados como lectura opcional, sino como memoria sagrada. Escritos en ge'ez, un idioma antiguo que ya no se habla en la vida cotidiana pero que aún se usa en el culto etíope, los textos no han pasado por las mismas capas de traducción y revisión que los manuscritos occidentales. Debido a que ge'ez siguió siendo una lengua sagrada y protegida, los escritos no se actualizaron constantemente para adaptarse a los nuevos poderes políticos o estructuras eclesiásticas. En cambio, se mantuvieron cerca de sus formas originales, preservando ideas que las generaciones posteriores podrían encontrar incómodas, confusas o incluso peligrosas. Durante mucho tiempo, los eruditos occidentales descartaron estos textos etíopes, clasificándolos como leyendas o tradiciones locales. Muchos creían que habían sido copiados demasiado tarde para ser relevantes. Pero la ciencia acabó refutando esta opinión.
La datación por radiocarbono revolucionó el debate. Manuscritos como los Evangelios Garima, encontrados en monasterios etíopes, han sido datados entre los siglos IV y VII. Esto los convierte en algunos de los registros cristianos más antiguos que se conservan en el mundo, más antiguos, en algunos casos, que las copias europeas que influyeron profundamente en la teología occidental. Esta diferencia es más significativa de lo que parece. Cuando una narrativa sobrevive sin cortes, mantiene sus límites. Conserva ideas que no encajan en sermones simplificados o lecciones fáciles. Mantenga preguntas en lugar de respuestas listas. Y preserva momentos que los editores posteriores habrían preferido suavizar o ignorar. El canon etíope hace precisamente eso. Preserva material que desafía las interpretaciones tradicionales de Dios, la autoridad y el alma humana. Una de las diferencias más llamativas aparece en el tratamiento de la resurrección. En las Biblias occidentales, el acontecimiento se describe brevemente, Jesús resucita, se aparece varias veces a los discípulos y asciende al cielo. La atención pronto se centra en el cielo, la salvación y el nacimiento de la Iglesia. En la tradición etíope, la resurrección no es un final rápido, sino una continuación, un punto de inflexión que se desarrolla en el tiempo, no un momento aislado que pone fin a la historia. Según estos textos conservados, los días posteriores a la resurrección tienen un peso enorme. No son lagunas ni días vacíos, sino un periodo lleno de enseñanzas, preparativos y advertencias. Es en este intervalo donde se abordan más directamente las cuestiones sobre la vida, la muerte y la autoridad espiritual. Sin embargo, en la mayoría de las versiones modernas, este espacio casi se ignora. Esta omisión es precisamente el foco de los pasajes etíopes recién traducidos. Devuelven la atención a días que la mayoría de la gente nunca conoció, días que no fueron borrados en Etiopía, simplemente escondidos del resto del mundo. Tal como estos textos se traducen y estudian hoy, no añaden nada nuevo. Están restaurando algo viejo, algo que nunca fue acortado, editado o suavizado para adaptarlo a una narrativa más simple. Y es por eso que estas traducciones provocan reacciones tan profundas. Sugieren que la resurrección no fue solo un fin, sino un comienzo que continuó en la tierra, dando forma a ideas que muchos creyentes nunca debieron haber visto. En la mayoría de las lecturas occidentales de la Biblia, la historia de la resurrección de Jesús es breve, sencilla y reconfortante. Se aparece brevemente a sus seguidores, dice algunas palabras de paz y asciende a los cielos, dejando tras de sí una sensación de esperanza y cierre. Es fácil imaginar un momento de paz y dulzura, diseñado para consolar a quienes lloran y reafirmar la fe en un Dios lejano e intocable. Pero los textos etíopes sobre la resurrección, que ahora se están traduciendo después de siglos de secreto, cuentan una historia radicalmente diferente, compleja, urgente y transformadora como nunca antes se había imaginado. Que cada palabra pronunciada, cada elección hecha y cada deseo alimentado deben ser examinados rigurosamente, ya que es a través de estos pequeños actos que el viento de corrupción encuentra oportunidades para asentarse. Esto no es una vigilancia obsesiva, sino un estado constante de atención amorosa, como alguien que cuida un jardín y quita las malas hierbas antes de que se propaguen. La metáfora de la tumba ambulante no es una condena, sino una advertencia. El texto etíope no presenta esta condición como un destino irreversible, sino como un riesgo permanente, una posibilidad siempre al acecho. La diferencia entre quienes sucumben y quienes resisten no es la ausencia de tentaciones, sino la capacidad de reconocerlas antes de que echen raíces. Jesús, en estos relatos, no ofrece una lista de prohibiciones o mandamientos estrictos. En cambio, enseña el arte de la observación interna, cómo distinguir el impulso que proviene del alma del que nace del miedo, la vanidad o la codicia. Hay un pasaje en el que compara la mente humana con un campo de batalla donde dos vientos luchan por la supremacía. El viento de la vida sopla cuando actuamos con generosidad, cuando escuchamos con paciencia, cuando elegimos la verdad incluso cuando es inconveniente. El viento del error se fortalece en la indiferencia, en la repetición de palabras vacías, en la acumulación de cosas que no alimentan el espíritu. Lo más sorprendente es que, según el texto, estos vientos no son fuerzas externas, sino manifestaciones de la propia conciencia.
No provienen de demonios o dioses lejanos, sino de la forma en que cada persona dirige su atención. Lo que hace que esta visión sea tan revolucionaria es que transfiere la responsabilidad al individuo. No hay intermediarios, no hay rituales mágicos, no hay autoridades que puedan absolver o condenar en nombre de Dios. La salvación, o la caída, depende enteramente de la calidad de la atención que cada persona se dedica a sí misma. Jesús, en estos escritos, no aparece como un juez, sino como un maestro que enseña a ver. No promete milagros, sino claridad. No ofrece un perdón automático, sino la posibilidad de empezar de nuevo en cada momento, siempre que haya voluntad de ver. Este enfoque subvierte la idea de que la fe es algo que se recibe pasivamente. Al contrario, requiere un compromiso activo, casi como un entrenamiento espiritual. El texto describe ejercicios prácticos, momentos de silencio para observar los propios pensamientos, análisis de las motivaciones detrás de las acciones, la práctica de decir solo lo verdadero y necesario. Estas no son técnicas místicas, sino herramientas para desarrollar una percepción más aguda de lo que sucede dentro de ti. Lo más intrigante es que esta visión no se limita al individuo. Los escritos etíopes sugieren que el viento de corrupción no solo afecta a personas individuales, sino a comunidades enteras. Cuando un grupo se deja llevar por la codicia, el dogmatismo o la sed de poder, el viento del error se extiende como una epidemia, corrompiendo relaciones, instituciones e incluso tradiciones. Jesús, en estos relatos, no solo se preocupa por la salvación personal, sino también por la salud espiritual de la comunidad. Advierte que una sociedad que pierde la capacidad de discernir entre lo que nutre y lo que corrompe está condenada a convertirse en una tumba ambulante a mayor escala, un sistema donde la gente vive, trabaja y reza, pero ya no sabe por qué. La resurrección, en este contexto, no es un acontecimiento aislado, sino el comienzo de un proceso. Los 40 días que Jesús pasa con sus discípulos no son un intervalo entre la muerte y la ascensión, sino un periodo de intensa preparación para una misión que va mucho más allá de la predicación o la conversión. Está enseñando a sus seguidores a convertirse en guardianes de su propia conciencia, capaces de resistir las fuerzas que intentan reducir la fe a un conjunto de reglas o la espiritualidad a un producto de consumo. Lo que emerge de estos textos es una visión de fe que no se contenta con respuestas fáciles. No ofrece comodidad inmediata, sino una herramienta para navegar en la complejidad del mundo. No promete una vida libre de conflictos, sino la capacidad de afrontarlos con lucidez. Y, sobre todo, no permite que lo divino sea monopolizado por instituciones o líderes, ya que pone la conexión con lo sagrado directamente en las manos y el corazón de cada persona. La resurrección no es un dogma que deba aceptarse, sino una invitación a una transformación activa. No se limita a prometer un futuro lejano, sino que exige un cambio inmediato en la forma en que cada persona percibe e interactúa con el mundo. Lo que estos textos proponen es una especie de alquimia interior, no la transmutación de metales, sino la purificación de la conciencia misma. La vigilancia contra el viento del error no es un ejercicio pasivo, sino un entrenamiento constante, como el de un atleta que fortalece su cuerpo o el de un músico que afina su instrumento. La diferencia es que aquí el instrumento es la mente, y la partitura, la vida misma. Este enfoque no se contenta con la mera repetición de rituales o la adhesión a credos. Requiere que el individuo desarrolle una aguda sensibilidad para discernir lo auténtico de lo ilusorio, lo que nutre de lo que corrompe. No se trata de rechazar la tradición, sino de comprenderla en profundidad, cuestionando sus capas superficiales para llegar a lo esencial. La autoridad, en este contexto, no es negada, sino desplazada, deja de residir en figuras externas y pasa a residir en el propio discernimiento de cada uno. El sacerdote, maestro o líder espiritual ya no son intermediarios obligados, sino guías que señalan el camino para que cada uno encuentre su propia luz. Esto explica por qué estas ideas han sido marginadas con tanta frecuencia. Una espiritualidad que pone el poder en manos del individuo es, por naturaleza, subversiva. Amenaza estructuras que dependen de la obediencia ciega, la dependencia emocional y la sumisión a jerarquías rígidas. Cuando las personas aprenden a confiar en su propio juicio, se vuelven menos susceptibles a la manipulación. Dejan de ser rebaños y se convierten en agentes de su propio viaje.
No sorprende que, a lo largo de la historia, quienes tenían el control, ya fueran imperios, iglesias o sistemas políticos, intentaran suprimir o distorsionar las enseñanzas que promovían esta autonomía. Después de todo, una sociedad de individuos conscientes es mucho más difícil de gobernar que una masa que acepta pasivamente lo que se le impone. Los textos etíopes, sin embargo, van más allá de una simple crítica al autoritarismo. Ofrecen un método. La práctica del silencio, por ejemplo, no es solo una técnica de meditación, sino una herramienta para observar los propios pensamientos sin dejarse llevar por ellos. La atención plena no es un fin en sí mismo, sino un medio para reconocer los impulsos antes de que se conviertan en acciones. Y la observación atenta de los vientos que soplan dentro de cada persona no es un ejercicio abstracto, sino una disciplina concreta, aplicable a cada decisión, por pequeña que sea. Lo que proponen estas enseñanzas es una especie de ciencia del alma, una forma de estudiar y comprender los mecanismos que gobiernan la experiencia humana. Y es precisamente este enfoque práctico lo que hace que estos textos sean tan relevantes hoy en día. Vivimos en una era de demasiada información y muy poco significado. Somos bombardeados por estímulos, opiniones y narrativas, pero rara vez nos detenemos a cuestionar su origen o propósito. Las redes sociales, los algoritmos y las burbujas ideológicas crean realidades paralelas, donde la verdad se vuelve relativa y la reflexión crítica es reemplazada por la reacción inmediata. En este contexto, las advertencias de los manuscritos etíopes suenan como una advertencia urgente: no os dejéis llevar por la corriente. No aceptes lo que se te presenta sin examinarlo. No confundas ruido con sabiduría. Lo que nos recuerdan estos textos es que la espiritualidad no es un refugio sino un campo de batalla. No un lugar de comodidad, sino de confrontación. No es un escape de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella. La resurrección, en este sentido, no es un acontecimiento que ocurrió en el pasado o que sucederá en el futuro, sino un proceso continuo, que se desarrolla con cada elección, cada pensamiento, cada aliento. No se trata de salvarse por algo externo, sino de salvarse uno mismo, día tras día, de la ilusión, la complacencia y el olvido. Y es por eso que ahora estas enseñanzas están surgiendo de las sombras. No como una revelación repentina, sino como una respuesta a una necesidad colectiva. En un mundo donde las instituciones no han logrado ofrecer respuestas, donde la fe se ha convertido a menudo en sinónimo de fanatismo o indiferencia, y donde la búsqueda de significado se ha perdido en el ruido, estos textos emergen como una brújula. No prometen soluciones fáciles, pero señalan una dirección, que el poder de transformación siempre ha estado dentro de cada persona. La cuestión no es si estamos preparados para recibirlo, sino si tenemos el coraje de utilizarlo. La resurrección nunca fue un momento de plenitud o de consuelo. Fue un proceso continuo, un conjunto de instrucciones dejadas para la humanidad antes de que llegara algo más oscuro. Un llamado a la vigilancia, la conciencia interior y la comprensión de las fuerzas duales que habitan en cada persona, aquellas que pueden sostener la vida o corroer el espíritu. Cuando cambiamos de perspectiva, todo lo que creíamos saber sobre la resurrección se transforma. La narrativa deja de ser un alivio pasivo y se convierte en un compromiso activo, una tarea urgente de proteger el corazón y la mente. Las traducciones que surgen hoy no son meros artefactos históricos. Son un desafío, una invitación a ver más allá de lo que nos ha sido transmitido y afrontar verdades que, en otros tiempos, se consideraban demasiado peligrosas para ser reveladas. La historia de la resurrección que la mayoría conoce es limpia y contenida. Cabe en sermones e himnos. Comodidades sin lugar a dudas. Los textos etíopes sobre la resurrección hacen lo contrario. Molestan. Alerta. Devuelven la responsabilidad a manos humanas. Si estas traducciones son auténticas, entonces la resurrección no fue un fin. Fue una sesión informativa. Un instante en el que la humanidad fue informada de que las reglas habían cambiado y que, de ahora en adelante, sería necesaria atención. Estos monjes no preservaron estos escritos para obtener fama o reconocimiento. Los preservaron porque creían que la verdad debería sobrevivir al poder. Si te molesta, la pregunta ya no es si estos textos son reales. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la gente los lee sin filtros?
Vuelven a consolarse o asumen responsabilidades. Si la resurrección estaba destinada a despertar, tal vez esté sucediendo nuevamente ahora. No a través de milagros, sino a través de palabras olvidadas que finalmente se escuchan. Quédate con nosotros, porque esta historia está lejos de terminar. Y lo que viene después puede desafiar mucho más que la historia.